Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes. (22:06) comenzamos un nuevo programa de Magantártica acá en Polar Comunicaciones. Este programa que busca posicionar la región Magallanes y Antártica chilena en el mundo y desde distintos puntos de vista, viendo siempre un plano científico, turismo, patrimonio. Y desde el punto de vista de la ciencia, tenemos hoy día un invitado, don Ricardo Jaña, investigador del Departamento Científico de INACH. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches. Lo primero, preguntarte lo más básico. ¿Qué es la glaciología? ¿Qué hace un glaciólogo? Para que la gente en su casa pueda entender un poco desde dónde nos vas a comentar y conversar hoy. Bien, mira, la glaciología es una serie de disciplinas bastante extensas y que se encarga del estudio de la criósfera. Criósfera, es decir, todos los ambientes congelados, aquellos ambientes donde el hielo está presente, como son los glaciares que conocemos, pero también está el hielo marino, está el manto de nieve que cubre, ¿no es cierto?, la superficie terrestre y que es normalmente una nieve estacional, y otras cosas más crípticas, como por ejemplo el hielo que está bajo la superficie de la Tierra, como mezclado con el suelo, el permafrost. Entonces hay especialidades que estudian la formación de hielo en los lagos, en los ríos. Entonces es un conjunto de técnicas, métodos, disciplinas que estudian con métodos particulares cada una de ellas, la química, la física, los sensores remotos de satélites, el comportamiento del hielo en todos estos ambientes. ¿Y por qué tendríamos que estudiar el hielo? ¿Cuál es la importancia final de que hoy día estemos, desde hace algún tiempo ya, el tema de los glaciares es lo que está más visible de todo esto que nos has comentado, el retroceso de los glaciares, el derretimiento de esto? Pero ¿por qué es importante hoy día de que como mundo, más que y como región también, porque tenemos bastante que decir, pero estemos viendo el hielo e investigándolo? Bien, el hielo es un material que está presente en el planeta y que está asociado a el clima y al comportamiento del clima. Sabemos que en el pasado, incluso el pasado reciente en términos geológicos, hace 22.000 años, hubo un máximo glacial que cubrió extensas regiones del planeta. Esta región en particular, el sur de Sudamérica, estaba cubierta con una gran capa de hielo. De hecho, donde estamos nosotros hoy día como ciudad de Punta Arenas estaba bajo el hielo. El estrecho de Magallanes era una lengua de hielo que se movía hacia el norte, ¿no es cierto?, hacia la segunda angostura, y que fue el último límite que alcanzó más o menos en esos años, hace 22.000 años. Y a partir de ese entonces el hielo ha retrocedido a medida que el planeta se ha ido calentando, y esto ha ocurrido varias veces. En el último 1.000.000 de años han habido en esta región alrededor de 14 glaciaciones. Por lo tanto, el hielo es un indicador del estado del clima. Perfecto. Pero hay otro tema también que, o sea, si vemos el hielo, pensamos en agua también. Y me imagino que también hay algún tipo de componente económico también de esto, entendiendo que como región, o como Patagonia, Chile, en Argentina, somos la mayor reserva de agua dulce del mundo. ¿Hay también un tema que tiene que verse ahí también desde la glaciología? Ciertamente, el hielo representa agua en su estado sólido y por lo tanto es una reserva. En el norte del país sabemos que durante el verano el ciclo hídrico se complementa, ¿no es cierto?, con el derretimiento de los glaciares que aportan agua hacia las cuencas que están aguas abajo, y de esta manera se sostiene la agricultura y otras actividades. Obviamente también sabemos que hay conflictos, muchas veces conflictos de interés por otros usos que se le quiere dar o que se necesita cubrir con esta agua, y entra allí, ¿no es cierto?, un valor estratégico en términos del bien del recurso. Por lo tanto, representa el hielo un recurso que puede llegar a tornarse escaso en estos días, particularmente con el cambio climático, cuando los glaciares de montaña están amenazados. Y por lo mismo constituye una reserva de agua que puede ser estratégica pensando en un futuro de las próximas décadas.
Ahora, hace unos días vi también este tema de una ley de glaciares, una ley que busca, al parecer, va a buscar protegerlos de estos malos usos o posibles malos usos, que era lo que comentábamos, que hace algunos años hubo un tema muy connotado y muy comentado con respecto a algunas mineras que querían ocupar estas aguas de glaciares para sus procesos productivos. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de la ciencia, estas leyes? ¿Efectivamente funcionan? ¿Es un tema que tenemos que desde nosotros mismos entender de que somos una región privilegiada por tener esto y por tanto debemos cuidarlo? ¿Cómo lo ves un poco tú desde tu profesión, desde tu conocimiento? Bien, sin buscarlo hemos llegado a ser parte de este proceso. Es un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente y que probablemente va a recibir algunas indicaciones. Hemos sido invitados 2 semanas atrás, nos ha correspondido ir a participar de una comisión del Senado que está escuchando, ¿no es cierto?, los puntos de vista de los diferentes actores. En nuestro caso nos ha correspondido informar cuál era nuestra opinión como Instituto Antártico Chileno en relación a esta ley de glaciares. Y particularmente es una ley de alguna manera controversial porque impone o especifica algunas restricciones a ciertos usos y más allá del área cubierta por el glaciar mismo, habla de un área periglacial, es decir, un área que está en las cercanías de estos cuerpos de hielo y en los cuales prohíbe el uso, y lo cual afectaría probablemente la instalación de algunos proyectos mineros, y eso está generando algún grado de preocupación. Por lo tanto, hemos opinado nuestra opinión. Particularmente el Instituto Antártico Chileno hace ciencia en Antártica. Sin embargo, reconocemos que hay sistemas y ecosistemas dependientes y asociados, como se ha establecido. Por lo tanto, lo que pasa en Antártica muchas veces afecta al sur de Sudamérica, y lo que pasa en el sur de Sudamérica también afecta a Antártica. Por lo tanto, nuestro interés en ciertas áreas, en ciertos glaciares, está relacionado a las teleconexiones, que son interacciones entre los sistemas atmosféricos, el sistema oceánico y la propia criósfera, el hielo marino, por ejemplo, que redundan en ciertos impactos en esta región del sur de Sudamérica y viceversa. La otra consulta tiene que ver con los glaciares. Siempre aparecen no solamente en el tema científico, sino que también en el tema del turismo. Y aquí también hay un tema de cómo conversan estos mundos, la ciencia hoy día con el turismo, para también, no solamente el tema de los glaciares, sino que, como dices tú, este entorno de los glaciares que sea resguardado también y que no sea un tema invasivo, no sé cómo podría llamarle. ¿Conversan también el mundo de la ciencia, en este caso, con el mundo del turismo, por ejemplo? Definitivamente. En esta región, que es tan particular porque tiene muchos atributos naturales que tienen valor científico, pero al mismo tiempo tienen valores escénicos que son de interés por todo el mundo, ¿no es cierto?, que quiere conocerlos y que quiere visitarlos y que tienen una historia. Por lo tanto, el mundo científico, y nos ha tocado participar junto a otros colegas en una compilación de atributos y en un relato de esta historia natural que puede ser usado para un turismo de intereses especiales. Recuerdo que años atrás hicimos un par de proyectos del Fondo de Innovación para la Competitividad, el FIC, en el cual hicimos una iniciativa de investigar el establecimiento de una ruta de la edad del hielo. Dado que aquí en Magallanes hubo unas masas de hielo que afectaron la región y cambiaron su fisonomía, y que aún hay hoy vestigios, como son, por ejemplo, los drumlins en Cabeza de Mar, los bloques erráticos en ciertos lugares, las morrenas, y ciertos ambientes donde se ve que hay un correlato con la historia glacial. Hay mucha literatura científica que los describe y son de interés científico para ciertos grupos que están interesados en conocerlos. Por lo tanto, elaboramos una serie de puntos los cuales se puede hacer una parada y desarrollar una guía en la cual los artículos científicos explican los hallazgos y las interpretaciones de esos hallazgos para poder ser
relatados a grupos de investigadores o grupos de estudiantes de ciencias de la Tierra o de otras disciplinas. Por lo tanto, están allí como un material que fue compilado y que probablemente algún operador turístico podría en algún minuto implementar un circuito de intereses especiales sobre esa materia. Y hay muchas otras posibilidades de cooperación entre la ciencia y el turismo. Y hablando de cooperación, la otra consulta que nace, bueno, con varios científicos que han venido, lo hemos conversado, el interés que hay de científicos de otros lugares del mundo en venir a nuestro país y principalmente a nuestra región para trabajar en estos temas. ¿Tú como científico lo ves que eso está aumentando, está disminuyendo? Gente de afuera que viene a escribir estos papers, a tener el conocimiento también y la relación con científicos de otras latitudes. ¿Cómo ves tú eso desde la parte de la glaciología y de los glaciares y el hielo? Esto ha sido una historia que ha ido ciertamente en aumento. Ya recuerdo en 1922 uno de los más reputados geomorfólogos glaciales de la época vino a esta región y recorrió e hizo una excelente descripción. Posteriormente otros grupos han venido y han hecho hallazgos importantísimos, esto básicamente por los atributos que tiene la región. Tenemos grandes masas, extensiones de hielo que están en el campo de hielo sur, en el campo, en el gran campo nevado, en la península Muñoz Gamero, en Cordillera Darwin. Es decir, hay una serie de lugares que atrapan ese interés. El año 2007, en conjunto con la Universidad de Magallanes, el Instituto Antártico Chileno organizó un coloquio internacional para conocer de boca de un grupo de 10 investigadores de muy alto nivel de muchas partes del mundo, de Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y algunos chilenos también, y Nueva Zelanda, recuerdo, y organizamos el cambio climático, oportunidades y desafíos en la región de Magallanes. En esa ocasión terminamos ese coloquio internacional con una declaración de Magallanes donde se llamaba a formar redes para coordinarse y para cooperar en la investigación de una serie de fenómenos en estos ambientes del sur de Sudamérica, en el cual están con muchas ventajas siendo develados algunos procesos asociados al cambio climático. Y a partir de esa fecha, ciertos grupos de trabajo hemos estado colaborando, hemos formado grupos de investigación bastante sólidos en la Universidad de Magallanes. Por ejemplo, hoy en día hay un programa de posgrado que tiene un doctorado en ciencias antárticas y subantárticas, y también un magíster en ciencias antárticas con mención en glaciología. Y de allí han salido estudiantes que están haciendo investigación. En este programa cooperan muchos otros investigadores de otros países. Particularmente tenemos un grupo de trabajo en el área de glaciología con investigadores, con Inti González, investigador del SECUA, desde hace muchos años. Tenemos dos glaciares de referencia de la región, el glaciar Grey y el glaciar Schiaparelli, donde hemos hecho investigación con investigadores de Alemania, de la Universidad de Humboldt, de la Universidad de Erlangen y de Brasil, de la Universidad de Río Grande. Es decir, hemos formado un grupo multi-institucional en el cual compartimos las tareas de investigación por ya algunos años. Por lo tanto, yo veo como una progresión y veo que ha habido un desarrollo importante en esta disciplina. La otra consulta es, ¿qué hay que hacer para ser glaciólogo? O sea, es una carrera que se estudia como glaciología, hay que ser geólogo y de ahí después hacer un postítulo, hay que ocupar, por ejemplo, estas herramientas que hoy día nos da la Universidad de Magallanes. ¿Cómo se hace para llegar a ser un investigador en glaciología, un glaciólogo? Bueno, es una serie de disciplinas, he dicho al inicio, es estudiar el hielo o estudiar el comportamiento del hielo o la relación del hielo con otros elementos, con otros medios, desde diferentes enfoques. Por ejemplo, hay gente que estudia las propiedades químicas del hielo y provienen de las áreas de la química, son expertos en ciertos métodos para
cuantificar los isótopos de oxígeno que nos dan señales de la antigüedad, de la edad de ciertas precipitaciones, haciendo algunos cálculos analíticos muy precisos. Otros se encargan de estudiar las propiedades de la nieve usando sensores remotos, como es un poco el caso mío, o usar métodos geodésicos para controlar la dinámica del hielo, es decir, qué tan rápido se mueve o cómo son sus procesos de acumulación. Y así. Depende de los métodos que se ocupen, hay las posibilidades de aportar en esta investigación. Yo particularmente estudié ingeniería civil y luego hice un doctorado en Alemania de aplicación de sensores remotos para poder encontrar la forma geométrica de las divisorias del hielo. Es algo un poco críptico, pero en el fondo la idea es usar información satelital, que hoy día está cada vez más disponible, para medir las tasas de cambio o las propiedades del paquete de nieve desde esta información satelital. Eso te iba a consultar, ¿cómo ha cambiado, me imagino, el trabajo con respecto a los últimos 20 años, 30 años, con respecto a la tecnología? Porque efectivamente, lo que se estudia hoy día, sensores remotos, temas satelitales, hace algún tiempo ya el trabajo era en terreno, me imagino, no había estos avances tecnológicos. Sigue siendo necesario el trabajo en terreno, porque es necesario calibrar lo que uno observa desde el espacio. Si bien hoy día, por ejemplo, disponemos de GPS que son doble frecuencia, mucho más accesibles en términos del precio, estos entregan una precisión muy grande, de unos pocos centímetros de error, para poder controlar, por ejemplo, la posición de un punto en términos espaciales, es decir, si se desplaza, en qué dirección se desplaza y si también este se mueve en el sentido vertical. Por lo tanto, con mediciones en dos momentos en el tiempo, podemos saber esa variación. Las imágenes satelitales hoy en día son mucho más accesibles. Hace 25 años atrás, que cuando yo me inicié en este tema en Antártica, toda la información satelital prácticamente había que comprarla y a costos muy altos. Hoy en día hay mucha información que es gratis, está disponible y uno puede acceder fácilmente a ella en pocos minutos. Es decir, sabemos que todos los días pasa el satélite MODIS a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde y es posible entonces en pocos minutos después bajar esa información y tener una visión de algunos parámetros que nos interesa medir. O sabemos que hay satélites que cada 4 días o cada 10 días pasan repetidamente sobre ciertos sitios, por lo tanto podemos tener un control para poder saber las condiciones, por ejemplo, de hielo marino. Y esos son métodos que usan nuestras agencias como la Armada de Chile, el Servicio Meteorológico de Magallanes, tiene un programa de observación del hielo con el uso de estas imágenes. Y así, hoy en día la tecnología es fundamental. Mira, estaba leyendo, busqué en internet y me decía, la primera noticia que me salió sobre el tema de glaciología y glaciares, expertos advierten que hay que actualizar el inventario de los glaciares en Chile. Al principio me comentabas que efectivamente se había hecho un inventario. ¿Por qué habría que actualizarlo? ¿Es porque se van desprendiendo pedazos de unos y otros y efectivamente van conformando otras masas? Así es. Definitivamente sabemos que estamos en un momento de aumento de las emisiones, el aumento de las concentraciones del CO2. Esto tiene un impacto de que aumenta la temperatura y también algunos eventos extremos de precipitación, ya no siempre como nieve, sino que muchas veces como agua, y esto provoca impactos en las masas glaciares. Y es así como estas cambian en el corto y en el mediano plazo. Por lo tanto, un registro en este inventario va a marcar, por ejemplo, la geometría de los límites en ese minuto. Y también va a marcar otros parámetros asociados. Por ejemplo, a qué altura se encontraba la línea de nieve, es decir, aquella parte del glaciar donde la nieve se acumula de una estación a la otra, y donde ya toda se derrite, se funde y queda el hielo desnudo.
Bueno, hay migraciones de esta línea y lo que nos está dando señales de si hay o no un calentamiento y un impacto en este glaciar. Por lo tanto, tener una actualización de un inventario permite comprobar si estos cambios están ocurriendo, a qué velocidad y de qué magnitud son. Por ejemplo, el glaciar Gray, sabemos que en los últimos años ha iniciado un proceso de retroceso y que es cada vez más, particularmente más rápido en su lengua este, y donde ha perdido ya una buena parte de su frente, alrededor de 800 metros, creo, desde febrero de este año, lo cual es significativo. Y de esa manera, un inventario de glaciares actualizado permite ir controlando esos cambios y dándoles una medida de magnitud. Vamos a ir finalizando con este primer bloque, pasó súper rápido. Agradecer a Ricardo Jaña, investigador del Departamento Científico del INACH. Las puertas de Magantártica están siempre abiertas cuando tengan algo que venir a contarnos. Así que gracias, Ricardo. Muy bien. Y los dejamos. No nos dejen, volvemos con el segundo bloque. Un documentalista magallánico, Cristian Valle, nos acompaña para contarnos en qué está en este momento con su arte. Vamos y volvemos.